En Nómina Plus Flex disponemos la opción para realizar la emisión de la carta de periodicidad mensual comunicación de horas, según establece el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, tanto para trabajadores a tiempo completo como para trabajadores a tiempo parcial. Para generar el anexo de horas trabajadas que se entrega al trabajador junto con la nómina mensual en los contratos a tiempo parcial y o tiempo completo, ya sea desglosado diariamente o no, previamente tenemos que tener indicado en las fichas de los trabajadores en Trabajadores, datos de trabajador, en la pestaña Anexo de cada ficha, la distribución de las jornadas reales que realizan semanalmente los trabajadores. Esto podremos realizarlo manualmente en la ficha de cada uno de los trabajadores. Pero si tenemos varios trabajadores con la misma distribución de jornada y contrato a tiempo parcial o completo, podremos realizar una asignación masiva de distribución de jornada, desde la opción Empresa, Actualización de datos en trabajadores, Actualizar datos de jornada para anexo comunicado de horas. En esta pantalla podremos realizar este paso masivo. Por ejemplo, si tenemos trabajadores a tiempo completo que realizan 8 horas de lunes a viernes, excluir festivos, lo seleccionamos y pulsamos en aceptar, veremos que en sus fichas aparecerá la información en la pestaña de anexo. Los datos contenidos en la pestaña Anexo que hemos visto en la ficha del trabajador que tengamos al realizar el cálculo mensual de la nómina serán los que se tomarán en cuenta para la generación del comunicado de horas, ya que serán los datos que se trasladen al calendario, horas ordinarias y complementarias extras. Una vez calculadas las nóminas, con la pestaña de anexo de las fichas de los trabajadores informada, podremos imprimir el comunicado de horas para los trabajadores. Si bien, si necesitamos cambiar o modificar algún dato, desde Cálculos y pagos de nómina, Emisión comunicado de horas, Calendario, horas ordinarias y complementarias extras, podremos modificarlo. Ya que es aquí donde toma toda la información la impresión del comunicado. Desde esta opción, como hemos visto, podremos acceder modificando a cada trabajador y modificar algún dato si lo estimamos oportuno. Vamos a ver ahora, con un ejemplo, cómo llevará la información la aplicación al calendario de horas ordinarias y complementarias extras. Si tenemos un trabajador que tiene indicado en la pestaña Anexo una distribución de jornada de 8 horas de lunes a viernes, excluir festivos, y además se encuentra en una situación de incapacidad temporal que hemos añadido en cálculos y pagos de nómina, incidencias ERE, después de haber calculado su nómina mensual, veremos cómo lleva la información al calendario de horas. Los días en situación de alta, las horas indicadas en anexo de horas en su ficha aparecerán. Y en los días de incapacidad temporal no informará horas, ya que en los supuestos que tengamos en el mes situaciones tales como enfermedad, expediente de regulación de empleo o cualquier tipo de ausencia, en esos días no se consignarán horas y en el campo
situación se reflejará el tipo de situación que se encuentra: incapacidad temporal, asentismo o huelga. Por último, veremos el ejemplo de un trabajador a tiempo parcial que en su ficha, en la pestaña Anexo, tiene una distribución de jornadas reales trabajadas de 4 horas de lunes a viernes, excluir festivos. Y además tiene un concepto de horas complementarias que pueden ser pactadas o no pactadas, indicándose esto en la propia configuración del concepto, y que después de calcular su nómina en el calendario, veremos cómo lleva la información. En este caso, lleva las horas ordinarias de lunes a viernes, 4 que teníamos indicado en la pestaña Anexo, y las horas complementarias pactadas, que eran 3, se distribuyen entre los días que tenemos de situación de día trabajado. Si tuviéramos conceptos de horas extras, ya sea fuerza mayor y otras horas extras, se distribuirían del mismo modo. Nos queda comentar que si tuviéramos un trabajador con horas a compensar, que se tratan de aquellas horas extras realizadas en el periodo que vayan a ser compensadas con descanso, en el calendario del mantenimiento deberán introducirse estas horas de forma manual en la columna Horas a compensar. En la pantalla del calendario, la opción de restaurar permite recuperar horas del registro seleccionado, las horas del mes de todos los trabajadores o seleccionar en qué trabajadores realizar la restauración de un periodo determinado, volviendo así a la situación original derivada del cálculo, si hubiéramos modificado algún dato manualmente. En Informes, Estadísticas e Informes, en la categoría Trabajadores, disponemos del informe Calendario semanal de distribución de jornada, que nos permite ver lo que tenemos indicado en cada una de las fichas de los trabajadores en la pestaña Anexo, de un vistazo, sin necesidad de acceder a la ficha de cada trabajador. Una vez visto de dónde toma la información la impresión del comunicado de horas y cómo se reflejará en el mismo, vamos a ver cómo generar el comunicado. Una opción es desde Cálculo y pagos de nóminas, recibos de salario, junto con la impresión de la nómina de los trabajadores del mes que queramos, seleccionando el check Generar comunicado de horas junto al recibo de salario, donde podremos elegir el formato que deseamos generar, con detalle o sin detalle, de las horas del mes. Y además podremos establecer un filtro según el tipo de contrato, si queremos tiempo parcial y o tiempo completo. La otra opción es desde Cálculos y pagos de nómina, Emisión comunicado de horas, Emitir comunicado de horas, donde solo se imprimirá este documento, seleccionando el año y el mes inicial y el año y el mes final, las empresas y los trabajadores, indicando el formato que deseamos generar, como desde la opción vista anteriormente, con detalle diario o sin detalle diario, y los filtros según el tipo de contrato, si queremos tiempo parcial y o tiempo completo. Como vemos, nos aparecerá el documento del comunicado de horas con la información que estaba en el calendario para cada trabajador. Por último, la aplicación permite sacar un documento de registro diario de jornada, al que se accede desde Cálculo y pagos de nómina, Emisión comunicado de horas, Emitir documento para registro de la jornada, que, indicando el año y el mes y la ruta donde queremos que se genere,
nos generará un documento por cada trabajador que, si visualizamos, aparecerá en la cabecera la identificación de la empresa, del trabajador y el periodo, que contiene una tabla con todos los días del mes para ser entregado a los trabajadores, y en este documento podrán registrar la hora de entrada y salida, así como su firma, que será entregado a los trabajadores para que sea rellenado, para posteriormente trasladar la información al anexo de comunicado de horas.